Vamos a dar inicio a al segundo conversatorio, Aproximaciones teórico-metodológicas a las narrativas del padecer. Les pedimos que tomen asiento, por favor. Y bueno, la dinámica de este conversatorio, igual que el día de ayer, tenemos 3 preguntas planteadas para nuestros ponentes, las cuales van a tener un tiempo para resolver, aproximadamente de 5 minutos. Después de responder las 3 preguntas, vamos a permitir la interacción con el público para pues seguir discutiendo las mismas. En esta mesa tenemos la presencia de Karina Romo Medrano. Ella es médica cirujana, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, maestra en Ciencias en Antropología Médica de la Universidad de Ámsterdam, donde abordó el tema de las pérdidas gestacionales y neonatales, haciendo un estudio etnográfico en el Hospital de la Mujer en el DF. Actualmente es investigadora de la Universidad de Edimburgo, Escocia, donde realiza una investigación sobre el mismo tema, incluyendo en el análisis la estructura política y socioeconómica de México y cómo impacta en la atención médica y la experiencia de las mujeres. También tenemos la presencia de Bianca Vargas Escamilla. Ella es médica cirujana, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, maestra en Ciencias Sociomédicas con especialidad en Antropología en Salud, por el posgrado de Ciencias Médicas Odontológicas, en el que está inscrita esta facultad, aquí en la UNAM. Actualmente es aspirante al doctorado del mismo programa. Sus líneas de investigación son violencia obstétrica, trayectorias de desatención en torno al proceso reproductivo y mortalidad materna, con énfasis en salud global. También nos acompaña José Sánchez, doctor en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del CIESAS DF, profesor e investigador adscrito a CIESAS Occidente. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación son Antropología Médica, Narratividad y Dialogismo, Antropología de las Emociones. Su trabajo de campo ha sido en diversas regiones de México, como Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y la Ciudad de México. También contamos con la presencia de Alfredo Paulo Maya. Él es profesor asociado C de tiempo completo de la Facultad de Medicina. Actualmente es responsable del campo disciplinar de Antropología en Salud del posgrado en Ciencias Sociomédicas en la Facultad de Medicina. Es antropólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Iztapalapa, maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en Antropología Social por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Sus líneas de investigación son la estructura familiar y los procesos de salud, enfermedad, atención, el enfoque crítico de la interculturalidad en salud y el contexto sociocultural de la comunicación médico-paciente. Muy bien. Bueno, entonces, la primera pregunta que voy a proponer para la mesa, vamos a contestarla de allá para acá, ¿no? Cada uno va a tener 5 minutos y por ahí voy a estarles haciendo señas. Ok, entonces comenzamos. Para el análisis de las narrativas, ¿es necesario partir de la codificación de las narraciones? De ser así, ¿cuál es el criterio de esa elección? De no ser así, ¿cuál debe ser el plan de análisis? Bueno, en este punto yo creo que la reflexión es muy pertinente desde hace tiempo sobre lo que son las formas tradicionales de analizar los datos, como es la codificación, ¿no? Y esto considerando que estamos en un contexto muy complejo de una movilidad y pluralidad de saberes, donde estamos valorando, y coloquio creo que es un ejemplo de ello, la interdisciplina, y incluso, aspiramos o buscamos una transdisciplina, ¿no? Y para comenzar quisiera citar a Jackson y Massey, quienes sostienen que quizá estas formas tradicionales no sean, ni hayan sido nunca, totalmente capaces de aproximarse adecuadamente a las realidades sociales. Esto es, toda vez que reducen la información a un conjunto simple, ordenado y transparente de datos, relegando la complejidad de los procesos y significados de una realidad dinámica, en donde, como hemos visto, hay encuentros, desencuentros, tensiones, conflictos, diferentes perspectivas y también muchos actores sociales. Esta invitación me haría responder que no siempre es necesario partir de la codificación, ¿no?
Pero para ahondar en estos otros planteamientos que propone la pregunta, quisiera retomar 3 situaciones que tienen que ver con el posicionamiento del investigador y también de las investigaciones, que son 3 puntos relativamente sencillos. ¿Quién?, ¿no? La pregunta ¿quién?, que es un posicionamiento del investigador. ¿Con quién o para quién?, que es situar a los diferentes interlocutores que va a tener esa investigación en todo el proceso. ¿Y para qué?, ¿no? ¿Cuál es la finalidad o intención de analizar esta información, ¿no? Estas narrativas en este caso? Y me voy a centrar en para qué, para decir algunas propuestas como ejemplos que no son exhaustivas, no es lo único que hay, pero a las cuales me gustaría referirme, ¿no? Conforme a la finalidad, ¿no? Retomo un poco la propuesta de Norman Denzin de metodología cualitativa, en donde dice que en un primer lugar, bueno, yo readaptado un poco, las narrativas se pueden emplear para fines prácticos. Ayer preguntaban sobre la posibilidad de emplear la narrativa en un contexto más amplio de salud, ¿no? Y él dice que estas narrativas pueden ser el sustento para enmarcar una demanda de transformación, un proceso de reivindicación o de cambio social. Y no necesariamente estas se vinculan con la codificación. Como un ejemplo, Silverman y Baglia en 2015 publican un libro que se titula Communicating Pregnancy Loss, Narrative as a Method for Change. Entonces, aquí lo que pretenden son narrativas, una serie de narrativas que no están tocadas por ellos, únicamente están agrupadas, todas las personas lo narraron según sus ideas, sus perspectivas, y lo único que hacen es presentarlas en un libro. Y esto dicen, la idea nada más, el único análisis que hacen es en la conclusión de que esto lo que intenta hacer es visibilizar, dar voz y incidir en un cambio. Incluso señalan que estas son contranarrativas, ¿no? Que se oponen a las que han denominado también narrativas maestras, ¿no? Que estas operan en un nivel individual, sociocultural, político, y que van a tener una autoridad tanto en los imaginarios morales como en la conformación de las instituciones. Entonces, a veces estas narrativas buscan incidir, por ejemplo, en el ámbito de las políticas públicas, en un nivel más amplio, ¿no? Siendo este punto de referencia, ¿no? También las narrativas pueden ser releídas y configurarse como nuevas ontologías, es decir, con formas interpretativas que ahí pudiéramos mencionar las diferentes propuestas hermenéuticas, ¿no? En esta búsqueda a partir de teniendo como centro el lenguaje, en donde busca un rigor metodológico, muchas veces a partir de la triangulación, ¿no? También estas posturas interpretativas, y tienen que ver con la finalidad, es de las narrativas que, como hemos visto, se dan en un contexto clínico, ¿no? En donde, bueno, retomando a Kleinman, a Good, hablamos de que narrar es una forma pues de enfrentar un evento disolutivo, ¿no? Son formas tanto individuales como sociales de reconfigurar el mundo en el que se vive, y por eso es que se les ha dado también un empleo, un lugar, ¿no? En la terapéutica, en los procesos de curación, y quisiera ampliar a los diferentes modelos, no solo la biomedicina, ¿no? Diferentes medicinas que no solamente son prácticas o son técnicas, sino que son diferentes expectativas y diferentes formas de explicar. Finalmente, también hay propuestas en donde hablan que tampoco la codificación es necesaria porque la investigación busca un proyecto ético-político más amplio, ¿no? Y un ejemplo es los mismos que cité, Jackson y Massey, que hablan de una propuesta de pensar con la teoría, de tomar las narrativas y hacerle preguntas con conceptos teóricos, analíticos, y así poder llegar a una idea, ¿no? Volviendo un poco a las preguntas quién o para quién, es importante porque creo que las metodologías no pueden separarse de la teoría, de paradigmas teóricos y epistemológicos, ¿no? Entonces, como investigador también hay que reflexionar si esas metodologías están a nuestro alcance o no, y si están al alcance de los interlocutores, si nos están posibilitando un diálogo con otras personas que pueden contribuir a la investigación o no lo van a limitar. Perfecto. ¿Karina? Creo que yo me voy a tardar menos de 5 minutos. A ver, entonces, para análisis de narrativas, ¿es necesario partir de la codificación de las narraciones? ¿Necesario? No. Creo que todas las metodologías que tenemos las debemos usar como cajas de herramientas, que nosotros vamos cogiendo herramientas de las cajas y que vamos utilizando unas u otras de acuerdo a los objetivos de nuestra investigación y a la posición en la que estamos, y también con las limitaciones que tenemos, ¿no? Porque pareciera que cuando hablamos de investigación todos estamos en un vacío, no pertenecemos a una institución, no tenemos problemas de financiamiento, etcétera. Entonces, como que bien posicionados. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo,
La codificación quizá podría utilizarse para explorar aspectos muy específicos, predeterminados de una experiencia en un número determinado de respondientes en un tiempo fijo, en entrevistas que son muy estructuradas o análisis de documentos, ¿no? Muchas veces el investigador no está haciendo justo lo que quiere para la persona que quiere con el tema que quiere, y pues hay como proyectos como muy precisos en donde sí puedes tener una ventaja de la codificación. En lo personal, yo creo que en mi experiencia como investigadora, la codificación no me ha servido, y que he comprobado pues estas críticas con las que ya había estado en contacto, ¿no? Que fragmentan los datos, que se pierde el flujo de la narrativa, que se pierden el contexto y los matices, la coherencia, la secuencia, y además que hay datos que simplemente no son codificables, ¿no? Y bueno, esto lo hago un link como con la segunda parte de cuál es el criterio de elegir o cuál debe ser el plan de análisis. Pues bueno, yo con el proyecto al que más tiempo le he dedicado, yo recuerdo que comencé con una onda mucho más estructurada, con entrevistas, pues si no estructuradas, no estaban, digo, si no súper estructuradas, eran semiestructuradas, pero sí eran como muy rígidas. Y lo que pasó fue que fue un fracaso total, ¿no? Entonces, fue cuestión de ir haciendo ensayo y error para ver cuáles eran las metodologías que a mí me funcionaban mejor y que cubrían mis objetivos, y sobre todo hacer como un proceso fluido durante la investigación. Y sí, me tenía que ir adaptando y tenía que ir adaptando teorías y conceptos y métodos. Y como decía, ¿no? Cada método o cada parte de un método se puede adaptar a la investigación. En mi caso, lo que me ha funcionado, que tengo que reconocer mis desviaciones como alguien que estudió en la Universidad de Edimburgo, con la Escuela de Edimburgo, entonces pues tengo esta tendencia a los estudios de la ciencia y la tecnología, las teorías críticas, a veces se me sale lo posmoderno, feminista, cyborg y demás. Entonces, lo que a mí me ha funcionado para este proyecto en el que estoy averiguando eventos inesperados, disruptivos, caóticos, confusos, ambivalentes, con emociones muy intensas, donde las narrativas son muy inconexas o van haciendo saltos en secuencias, en orden, etcétera. Han sido herramientas como el frame analysis, y digo frame porque, bueno, eso es mi posicionamiento, porque no estoy de acuerdo con la traducción que se le da de marcos, siguiendo a Goffman en esta idea de que son tanto marcos como esquemas. Entonces, el frame analysis de Goffman y de Donati me ha servido, y como perteneciente a la escuela de Edimburgo, también la teoría del actor red, ¿no? El Actor Network Theory, me ha sido útil sobre todo para la parte que tiene que ver más con esto y así con el uso de tecnologías, ¿no? Y lo que hago es ir trabajando como por capas y por filtros en los que voy empleando distintas herramientas, como ir creando estos marcos y estos esquemas, y también los voy mezclando con teorías. O sea, tengo todo un esquema, pero bueno, no es el lugar ni ahí el tiempo, en donde voy usando estos análisis de tipo performativo, de tipo estructural e incluso de tipo literario, y eso es lo que a mí me ha servido, ¿no? Entonces, desde mi experiencia, lo que yo puedo decir. Gracias. José, por favor. Gracias. Bien, últimamente se me olvida cerrar con llave la puerta de mi casa y varias cosas, entonces me voy a permitir leer alguna reflexión, y ahí donde piense que pueda ser más específico, lo haré de otra manera. Para mí, bueno, es importante, antes de responder a la pregunta sobre la codificación de las narraciones, pues empezar definiendo qué es lo que entendemos por una narración. En segundo lugar, pues cuáles serían las condiciones mínimas y necesarias para situar un material no estructurado, elaborado desde una perspectiva dialogal o conversacional. Y enseguida, bueno, mostrar justamente cuáles serían las características de una estructura narrativa, y finalmente responder a la factibilidad de la codificación. El proceso narrativo comienza previamente. Es necesario partir de una concepción de lo que es y significa una narrativa. Apelo a Paul Ricoeur porque es a partir de él que se empieza a hablar del giro narrativo, y él introduce una definición que se ha vuelto canónica para pensar al homo narrans. Se trata de la refiguración del tiempo vivido a través de tramas de sentido.
Hay una relación mimética entre lo que se narra y lo que se quiere comunicar, que alude justamente no a imitar la realidad, sino a tratar de recrearla, y en este proceso de recreación hay una elaboración de sentido. Esa elaboración de sentido conecta la vida vivida con la vida narrada. Entonces eso es muy importante para cualquier análisis narrativo. Es decir, se presupone que una estructura narrativa habilita la posibilidad de la dación del sentido, ¿no? Pero como toda narración, necesita un narrador y un narratario, y en este proceso de narrar se comunica algo. Este ejercicio de comunicación no se resuelve de manera obvia ni de manera literal. Para decirlo en palabras de Paul Ricoeur, el actus exercitus no se corresponde con el actus signatum. Lo que se dice no se corresponde necesariamente con lo que se quiere comunicar. Bien, entonces, partiendo de esta posición, la narrativa necesariamente tiene un carácter heurístico e incompleto, porque la dación de sentido no está dada desde ya. Una vez situada este problema, paso entonces al siguiente momento, que es pensar justamente si hay una narrativa y qué estructura tiene, ¿no? Cuáles serían sus aspectualidades. Es decir, no cualquier cosa es una narrativa, ¿no? En primer lugar, bueno, no hay un acontecimiento susceptible de ser narrado si no presuponemos un encadenamiento o una secuencia de acciones. Si nos preguntamos algo como lo siguiente, podríamos entender el sentido de esta aseveración. ¿Cuál es el hito que detona la trayectoria de padecimientos de una persona? Es decir, debe haber algún momento sobre el cual la gente regresa y empieza a elaborar una trayectoria de vida, ¿no? Y esta trayectoria puede tirar hacia atrás hasta diversos momentos que las personas alcanzan a reconocer. Y en el acto de narrar tampoco podemos suponer que hay un narrador acabado, ¿no? Es decir, no hay un sujeto constituido. Es decir, es en el proceso mismo de narrar que hay un doble proceso, ¿no? Que es un proceso, para decirlo a la Judith Butler, de sujeción, porque en el caso de un padecimiento hay una trayectoria que sujeta al cuerpo, ¿no? Y esa relación de sujeción establece una relación entre un sujeto sentipensante vinculado con una corporalidad en tres niveles, ¿no? Un cuerpo que siente, otro que resiente y otro que asiente, para decirlo de manera rápida y sintética. Pero este narrador no está constituido en ese mismo proceso en que se va constituyendo como un sujeto, el sujeto de la narración, pero también el sujeto narrado, ¿no? Y esto habría que tomarlo en cuenta, ¿no? Hay diversas circunvoluciones cuando se narran, no es muy fácil apelar al lugar de enunciación de la persona, es decir, cuando se dice yo, ¿qué es exactamente lo que se está diciendo? O cuando se apela al horizonte nosotros, ¿qué es lo que se está comunicando? De cierto tal que para encontrar el sentido de la dación es necesario vincular lo que se narra con el contexto social. Y es en el contexto social, en el plano de visibilidad, para decirlo a la Wittgenstein, en el plano del lenguaje, el plano del uso público del lenguaje, donde justamente lo que tiene sentido no son las estructuras sígnicas por sí mismos, sino los usos de las narraciones, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la enunciación? Es decir, cuál es la voz, la perspectiva, el personaje, el narrador y hacia dónde quiere llegar. Pero eso tiene un carácter performativo, ya no solamente interpretativo o hermenéutico. Entonces, establecidas estas condiciones, intento cerrar en un minuto con la respuesta a la codificación. No podemos partir de la codificación porque eso supondría, y sería un contrasentido con la concepción inicial que he planteado de narrativas, de un modelo que codifique la narrativa. Es decir, aquí podemos pensar, por ejemplo, en la heurística de los métodos cualitativos. Los métodos cualitativos pensarían una narrativa como un material no estructurado. Lo que estructura el material es justamente el punto de saturación de la información, de suerte tal que de ello podemos derivar cierta forma inteligente de tematización o codificación de la información misma. Pero eso no es un modelo que establecemos a priori, sino que se deriva de las mismas narrativas, ¿no? Y en este sentido ocurriría a la Wittgenstein, me parece, dos cosas, ¿no? Que en este juego del lenguaje lo que se dice tiene un correlato con una forma de vida.
Aquí se ha insistido en Víctor Turner, la antropología de la experiencia, etcétera, pero no hemos problematizado la idea de contexto. El contexto también se construye, y esa construcción del contexto apela tanto al momento situacional, conversacional en que se va gestando una narrativa, por lo cual es un acontecimiento, pero también al contexto al que se remite y se inscribe el sentido de lo que se está diciendo. De suerte tal que antes de la codificación, pues yo creo que tendríamos que estar preocupados por esta cuestión, ¿dónde se inscribe el sentido de lo que se narra? Muchas veces no aparece el contexto y hay elipsis, y eso nos obliga a volvernos perspicuos, ¿no? Cuando contrastamos dos narrativas o más, empezamos a ver que hay información que se va homogeneizando y que va creando la ilusión de una representación. Para decirlo igualmente desde Wittgenstein, esto podría pensarse como familia de semejanza. Y esta familia de semejanza también nos podría hacer creer de manera fantasiosa que estamos ante la cultura. Pero la cultura, si asumimos una visión experiencial a la Víctor Turner, no puede ser ya un mecanismo lista donde se inscribe el sentido de una narrativa, porque la cultura desde la perspectiva de la experiencia de Turner se parece más a un idioverso, y esto nos lleva a pensar en la contraparte, ¿no? Es decir, que lo que se narra también se inscribe dentro de estructuras y posiciones que se traducen en desigualdades narrativas. Es decir, no narra de la misma manera un padecimiento crónico una persona que tiene resueltos los imperativos básicos de la vida cotidiana que alguien que vive en situación de desventaja social. Y entonces esto pues claramente nos ilustra que también las narrativas no se reducen a un tema de homogeneidad, sino que importan los contrastes o las diferencias. Me quedaría aquí para no abusar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tu respuesta, Pepe, abarca las tres preguntas que teníamos. Y es importante, ¿por qué? Porque justamente lo discutíamos. Depende de tu enfoque epistémico, depende de tu teoría. El gran problema que se tiene es algo así. Bueno, voy a hablar del contexto de la investigación. Cuando uno lee Pelea de Gallos, interpretación de las culturas, y estoy hablando de una etnografía viejísima, lo que menos se lee es la primera página. ¿Quién te financió? Para hacer esa descripción densa, tuviste que vivir y tener financiamiento grande. Si no, no lo logras. Y lo digo porque yo lo mencioné, en la interpretación en la teoría que sale de esta narrative imness está detrás la interpretación, está la perspectiva del actor. Se requiere tiempo, pero entonces yo le diría, empieza por las categorías. Si trabajas en el Instituto Nacional de Salud Pública, es viable, porque esos quieren respuestas rápidas, y ellos te van a dar la codificación. Si quieres hacer trabajo etnográfico serio, quieres descripción densa, haría lo que tú dices, y me voy a llevar tiempo, pero explícaselo al CONACYT. ¿Sí me estoy explicando? Explícate a quien te lo financia. Ahora, ¿quieres codificación? Si es estudiante de maestría, claro que le tengo que dar la codificación previa, porque lo que le estoy enseñando, ¿sí?, es que aprenda esta cuestión que yo le llamo interlocución. Le tengo que dar una guía previa, pero es una guía inicial de intención, porque el fin es enseñar. Sí, porque si lo esperas que haga lo que tú dices, todo se va a perder. De por sí, muchos de ellos están perdidos y luego te lo tiran, que porque no se titulan a tiempo y luego a ti te presiona el CONACYT. ¿Me explico? Depende qué es lo que estés haciendo, pero sí debemos tener claro por qué. En la revisión de estado del arte, ahí hay algunos enfoques, sí soy muy reflexivo, donde empiezan a hablar de una industria de la narrativa del padecimiento. ¿Sí me explico? De pronto es como usar métodos o teoría fundamentada, y cuando vas trabajando con los colegas, reducen esto a una onda de técnica. Por eso no me gustó iniciar con la primera pregunta, codificar, inmediatamente van a pensar en Atlas T1. Inmediatamente. Ni siquiera van a llegar a lo que tú planteas, Pepe. Ni siquiera, porque ¿cuál es el paradigma? Es el positivista,
pum, claro, pum, pum, y tú llégale para confirmar con teoría, con esta cuestión de lo que yo ya tengo. Y así les puedo decir que hay narrativas a gusto. Rosalía nos enseñaba una que voy a empezar a indagar por ahí, donde la industria farmacéutica te pide narrativas a gusto. Yo no lo haría, pero hay gente que lo hace. Y es más, tan lo hace que hasta tiene mejores publicaciones que yo. Entonces sí me estoy dando a entender. O sea, que también tenemos que hablar del contexto económico, administrativo, académico, que te lo va a permitir o no te lo va a permitir. La teoría como tal se da en esos contextos. No podemos omitirlo. Si tú me dices para un estudiante de doctorado, no, o sea, parte, yo le llamo objetivos iniciales de intención. El estado del arte, inicias y hacemos todo lo que tú dices porque tienes la razón, Pepe. Para alguien de doctorado, pero tiene que saber el estado del arte y esta teoría que tú conoces. Pero entonces ponte a leer. Pero entonces tienes los problemas, sí, pero yo vengo de psiquiatría. A ver, pues vas a entender una subjetividad bajo tu marco teórico, pero dices que quieres entender la narrativa del padecimiento. Tienes que conocer otros, tómate el tiempo de leerlos. ¿Que lo quieres conjuntar? Tómate el tiempo de leerlo. Ahora, lo que sí me queda claro, depende también de la institución, depende de la escuela, porque también me he dado cuenta que las narrativas, a veces ni ven teoría, a veces ni ven método, pero es como cuando estábamos en 1970-80, siempre hay uno mejor para analizar mitos. Y eso es lo que no podemos hacer. Entonces, si me explico, hay la forma para analizar narrativas y solo hay una, la mía. ¿Sí me estoy dando a entender? Y entonces es donde te diría, pues como hay una, no importa la codificación, porque voy a seguir lo que me dijo mi profesor. Si no, no te titulas. Muchas gracias, Alfredo. Seguimos con la segunda pregunta. ¿Qué papel juega el investigador en la coconstrucción de la narrativa, tanto en la generación como en la interpretación? ¿Cuáles serían las estrategias para mediar esta construcción? Bianca, por favor. Bueno, yo creo que la subjetividad del investigador es central a la investigación, si es que lo que pretendemos es conocer o acercarnos o aproximarnos a otras subjetividades, ¿no? Aquí, cuando hablamos de esta construcción, pues sería una coconstrucción, una intersubjetividad, una relación dialógica, ¿no? de investigador-interlocutor, coincido con Alfredo en el término. ¿Y qué formas de mediar se proponen? Bueno, yo retomaría aquí el concepto de Pierre Bourdieu sobre la vigilancia epistemológica, que implica poner un tipo de freno, de control, ¿no? A este sentido común del investigador, a las prenociones, y esto en primera instancia, pues lo más sencillo, ¿no? Es tener una o varias, ¿no? estrategias metodológicas y una base teórica, ¿no? Pero también creo que viene desde delimitar y problematizar cómo se generaron los objetivos o las preguntas de investigación, ¿no? Y también propone la reflexividad, ¿no? como una perspectiva transversal en el proceso. Y esta reflexividad, lo primero que va a afirmar es que, citando a Rosanna Gruber, las descripciones y afirmaciones de la realidad no solo van a informar sobre la realidad, sino que la constituyen, ¿no? como ya se acercó, ¿no? Entonces, diría ella que la reflexividad se está dando en 3 niveles, ¿no? El investigador como miembro de un grupo social, de un contexto cultural, ¿no? El investigador en tanto investigador, ¿no? Con la academia y con todo lo que esto está implicando, este contexto problematizado, y también el investigador como persona que se va a relacionar con los procesos reflexivos de sus interlocutores, ¿no? De las personas con las que está investigando. Y en este sentido, dice ella que el proceso reflexivo es reaprenderse como investigador y también poder reaprender este mundo, ¿no?
También señala que hay un proceso de interacción, de diferenciación y de reciprocidad entre la reflexividad de ambos, ¿no? Estos dos interlocutores, el que investiga y el que está con quienes está investigando. Y en este sentido hay dos formas en las que esta idea me gustaría ahondarla, ¿no? Una muy teórica es que señala Montes de Oca, que todos tenemos muchos supuestos, ¿no? Cuando interactuamos con otra persona, con el otro, tenemos un supuesto ontológico, ¿no? Una forma de concebir la realidad, pero también tenemos un supuesto metodológico, y no solo la metodología que empleamos como investigadores, ¿no? Sino todos tenemos formas en que nos acercamos a nuestras realidades, ¿no? Todas las personas. También tenemos un supuesto axiológico, ¿no? del ser, ¿no? Que son valores, juicios, son prenociones, son ideas, son formas simbólicas distintas. Y también tenemos un supuesto epistemológico, ¿no? Que es un punto de partida para construir el conocimiento. Y reconocer también que lo tenemos nosotros dentro de un campo específico del saber con una intencionalidad, pero también lo tienen las personas con las que dialogamos en los diferentes contextos. Y en una idea muy coloquial que propone un filósofo en un libro titulado Ética para la Diversidad, señala que para reconocer al otro, ¿no? La importancia de estas dos subjetividades que se encuentran, ¿no? La del investigador con la del grupo, propone una idea de llegar, ¿no? Y primero observar y examinar de cerca, ¿no? Y esto diría yo que es la interacción, ¿no? De esta reflexividad. También que hay que identificar por los rasgos que le son propios al otro. Esto a mí me hace referencia a una diferencia, reconocer esta diferencia, pero una diferencia no jerarquizada, ¿no? O tratar de llegar a esta no jerarquización o a este cuestionamiento de las asimetrías, ¿no? También, bueno, el tomar conciencia y recordar las experiencias previas, porque nosotros también somos seres que estamos en el mundo, ¿no? Como investigadores, y tenemos puntos en que coincidimos. Y en una última instancia, este filósofo propone la aceptación, y más allá de eso, el poder agradecer o manifestar gratitud, ¿no? Que esto yo lo entendería como una reciprocidad más allá de devolver un producto, una tesis hecha, ¿no? Sino algo en la relación cotidiana que establecemos también como investigadores. Creo que en estas ideas son como formas de resaltar la subjetividad, ¿no? Del investigador, y de ver que eso es importante, ¿no? Como al final el conocimiento se va a revelar en el investigador y no al investigador. Y es la forma en que estamos también formando parte no solo de esta narrativa, sino también de nuestra participación en el contexto. Muchas gracias. Karina, por favor. Sí. Bueno, para no ser repetitiva, yo creo que, en relación a lo que dijeron los demás, yo sí creo que se trata de situarse en la investigación, y no solamente los puntos que comentaba Alfredo, ¿no? Sino por ejemplo, de financiamiento, sino que es algo muy personal y que es lo que Blanca está vinculando con la reflexividad. En pocas palabras, en mi proceso de investigación, pues también tengo que tomar en cuenta las políticas académicas de investigación, de publicación, mis relaciones de poder con mis supervisoras, todos estos factores que están influyendo, ¿no? En qué voy a investigar, cómo lo voy a investigar, cómo voy a analizar. Yo como individuo, qué sensaciones, qué pensamientos, qué ideas tengo. Por ejemplo, yo estudio muerte fetal intrauterina, entonces me salió el tema de maternidad y de reproducción, y de repente me hice mamá, y eso me ayudó a ver completamente otras cosas que no había visto, y se metió en mi camino para que pudiera ver otras cosas. Entonces es como un constante ejercicio. Yo siento, y ya se ha discutido, por ejemplo, con Lynch en el 2000, que la reflexividad no es una virtud académica y no es un método. No puedo hablar de cómo una serie de pasos para mediar esta coconstrucción, y que yo me asegure de que estoy proviendo esta coconstrucción bien balanceada en el que se ven cómo los dos estamos haciendo juntos esta narración, y nada más cuando estamos hablando de la narración del otro, porque también pensemos en los tres niveles, ¿no? De la narración de la persona, la narración que yo estoy haciendo, la narración de la persona, y la narración que el que me lee recrea a partir de mi narración, de la narración de la primera persona, ¿no? Entonces, sí creo que es una habilidad que tiene que desarrollarse, que requiere autoconocimiento, y hay dos cosas que yo creo que valdrá la pena sacar a discutir, ¿no? En primer lugar,
el cuestionar cómo esta subjetividad del investigador no nos da una posición privilegiada. Y siguiendo a Bridges, dice, la reflexividad también debe estar abierta a deconstrucción si no queremos caer en la trampa de ser un discurso dominante más que no permite la posibilidad de otras maneras, ¿no? Que para mí eso es como el estado del arte en el asunto de la reflexividad. Tenemos que ser reflexivos sobre la reflexividad. Y bueno, con Clandinin y Connelly, a mí me gusta su manera de abordar la reflexividad, porque dice que hay muchas maneras de entenderlas, de usarlas, que se requiere esta autoconciencia o autoconocimiento, pero es más que ello, puesto que la autoconciencia crea un proceso de interacción con y entre nosotros mismos y los participantes, y los datos que informan las decisiones, acciones e interpretaciones en todas las etapas de la investigación. Por ejemplo, ¿no? en esta etapa en la que yo estoy de la escritura, yo tomo mis decisiones de, pues esto las supervisoras a lo mejor no les va a gustar, o tengo prisa por terminar el doctorado, o híjole, esto no me gusta tanto, pero me encanta esta parte feminista y pues lo tengo que hacer más de estudios de ciencia y tecnología porque pues para eso me están pagando, etcétera. Y eso, ¿no? La reflexividad sobre todas las etapas del proyecto de investigación. Y es, bueno, para mí ha sido un ejercicio muy bonito porque he descubierto cosas verdaderamente horribles de mi personalidad dentro de mí, ¿no? Entonces, sí te ayuda como a rascarle y tienes que encontrar cosas que a lo mejor no te gustan, pero creo que precisamente ese es el punto, que debemos de dejar de, pues no sé si llamarlo miedo, pero sí atrevernos a ser vulnerables, a ser criticados, a ser subjetivos, porque siento que sí tendemos a utilizar la reflexividad como una estrategia para parecernos más a los cuantis, a los positivistas, ¿no? Miren, es que si yo soy lo suficientemente reflexiva y luego viene y luego sistemáticamente va a ser más válida mi investigación. No, no es que yo diga que sea universal y generalizable, pero usamos esta reflexividad como si quisiéramos parecernos más a estos paradigmas, ¿no? ¿Y qué más? Y bueno, siempre también el analizar la diferencia entre subjetividad y reflexividad y cómo la subjetividad va abriendo este espacio entre la subjetividad y la objetividad que nos permite explorar y representar nuestras experiencias, las experiencias de los demás y las experiencias que estamos creando entre todos. Y ya. Muchas gracias. Bien, voy a intentar responder puntualmente. La pregunta de la coconstrucción nos implica como etnógrafos, como trabajadores en terreno, para no solamente compilar narrativas, sino producirlas, ¿no? Entonces pensaría, por ejemplo, en un experimento tipo John Austin. John Austin, en su texto, se hacen cosas con palabras, ¿no? Pues se plantea una pregunta básica: ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para el éxito en la comunicación verbal? Es decir, cada que interactuamos con nuestros pares, realmente estamos dirigiéndonos a un objetivo, es decir, ¿hay pertinencia en la comunicación? Bueno, entonces la respuesta sobre la coconstrucción no es así como tan simple como decir me pongo en un plano dialogal o conversacional con mi par y creo condiciones de horizontalidad para entenderme con él. No es así de fácil, ¿no? Entonces nos lleva a una suerte de entrenamiento, ¿no? Primero, yo creo que el etnógrafo debe establecer una cláusula verbal con el narrador. Esa cláusula verbal tiene que ver con cómo concebimos las narrativas, ¿no? Toda narrativa empieza por un lugar, hay una introducción y en esa introducción se establecen las cláusulas de lo que la historia quiere contar. En un segundo momento hay un desarrollo y ese desarrollo debe tener secuencias temporales, ¿no? Entonces es obligación del etnógrafo participar en la construcción de esa narrativa teniendo cuidado en cómo se van produciendo las secuencias temporales para que al final no haya una narrativa plagada de galimatías inconsecuentes en términos de la secuencia de las tramas, ¿no? Pero también debe ser perspicuo, es decir, debe haber momentos en que uno no entiende lo que está diciendo el narrador, pues justamente porque no tiene uno contexto, ¿no? Y en ese momento pues uno se tiene que implicar también con el narrador para pedirle de manera explícita que nos proporcione ese contexto, ¿no? Porque es justamente el contexto el que permite establecer un mecanismo de alteridad para producir la significación posterior de la narrativa, ¿no?
Y finalmente, bueno, pues que esa es la parte mucho más complicada, es cómo crear un piso común para que ambos, narrador, etnógrafo o productor de narrativas o co-constructor de las narrativas, pueda situarse en un plano de comprensión intermedia, es decir, cómo usar un lenguaje común, ¿no? Y eso implica necesariamente haberse inundado del universo semántico de los hablantes, de suerte tal que pues es insalvable el trabajo de campo por parte del antropólogo, ¿no? Después de eso, bueno, pues ya viene otra serie de considerandos, ¿no? A lo que me estoy remitiendo en este momento es como a indicar una serie de técnicas, es decir, el momento del método como técnica, ¿no? Y creo que la parte final pues está más orientada al método como interpretación, ¿no? Escucharte, Pepe, me hace pensar mucho y ser más reflexivo, Karina. Va un análisis reflexivo en vivo. ¿Ustedes recuerdan la eficacia simbólica de Lévi-Strauss? Claro. Es una narrativa de altos vuelos. Marcó la antropología. Pero Lévi-Strauss jamás estuvo entre los cunas. Era mal trabajador de campo, de hecho. ¿Quién hizo esa narrativa? Su estudiante de doctorado. ¿Alguno de ustedes lo conoce? ¿Ha oído hablar de él? Pero Lévi-Strauss es el jefe. Hay estructuras de dominio en la Academia de la Antropología. Puedes anular al que quieras. Lévi-Strauss, reflexivamente, obvio, no solo anuló al que generó la información, anuló al estudiante y anuló el momento de dialógico, ese momento de construcción de esa narrativa, y se inventó una nueva. Hay un contexto que te dice cómo hacerlas, pero hay que tener claridad quién eres antes de iniciar esto. Es decir, una de las cosas que yo veo cuando quieres hacer estos procesos de interlocución es cuando haces la etnografía, es decir, cuando la escribes. Y ahí te das cuenta parte del dominio. Nunca aparece la primera persona. A mí me la contó. ¿Por qué? Porque tú construiste el espacio para llegar a esa narrativa. Pero como no está la primera persona, siempre va a ser sospechoso. Estilo Lévi-Strauss, ¿se la quitaste a tu alumno? ¿Te la cantaron? ¿Agarraste el expediente o qué? ¿Por qué? Porque si aparecería la primera persona, nos haría reflexionar que uno construyó ese espacio, que uno construyó la interrelación y que te lo contó en cierto momento. Y entonces entenderás por qué te lo contó. Es como lo que presentaste tú, Mari Carmen. O sea, a ti te lo contó. No se lo pudo haber contado a otra persona, porque eres un médico con formación antropológica. Y eso permitió que existiera esa narrativa. Pero de pronto desaparecemos, y al desaparecer, la narrativa está en el aire. ¿Y el contexto en el cual se generó? El contexto, yo soy parte del contexto. Nos lo decía Javier en la ponencia anterior, en tu magistral, excelente. Claro, yo tengo la carga. Imagínense una feminista sin su postura feminista generando narrativas. Por favor, la tiene, y tan la tiene que por eso ve cosas, por eso las describe. Sí, tengo 2 minutos. ¿Sí me explico? Y entonces, cuando aparece la primera persona, no es deporte, Karina. Soy antropólogo de formación, trabajo en Facultad de Medicina, tengo una formación del Istmo, puedo ser directo. ¿Me explico qué es lo que tú decías? Y cuando explicitamos eso van a entender por qué encontré lo que encontré. Y después empiezo a hablar de la interacción. Y en ese momento, cuando le acaban de informar que es diabético, nos ponemos a platicar. Pero la cuestión de la etnografía, y tú sabes, es difícil encontrar la primera persona. Nosotros mismos nos anulamos, no solo los médicos se anulan, el antropólogo desaparece.
Gracias, Alfredo. Y pasamos a la última pregunta. ¿Qué métodos se utilizan en el proceso de coconstrucción de las narrativas? Bueno, yo creo que esto es un poco ahondar en las dos preguntas anteriores y retomar un poco lo que se ha dicho en la mesa. Aquí empezaría retomando lo que mencionaba Karina, el conocimiento situado, ¿no? Retomando a Haraway, ¿no? Que menciona que la generación de conocimiento implica una serie de traducciones, de conversiones y de búsquedas, que requiere un posicionamiento teórico y metodológico como punto de partida, porque cuando se investiga un fenómeno en donde intervienen sujetos y objetos dinámicos y relacionales, no se puede pretender una visión fija y universal, sino que se necesita una perspectiva parcial que sea localizada y crítica. En este sentido, yo creo que es pertinente hablar de métodos en plural, ¿no? Con esa S, porque son, diría que van en transformación de acuerdo con las necesidades del problema y de este proceso reflexivo. También porque quisiera citar aquí al doctor Jesús Armando Haro, que mencionó alguna vez proceso metodológico. Y es realmente lo único que voy a citar de él porque me hizo pensar, ¿no? Y creo que cuando mencionamos aquí a tantos autores como un poco de manera lejana, lo hacemos como manera de como se mencionaba ayer, una justicia comunicativa, ¿no? En donde no solo son los interlocutores en campo, sino también nuestros interlocutores en la academia, y en mi caso, ¿no? Como recién formándome en el proceso que tuve, ¿no? Y entonces creo que estas teorías, estos autores, estos aprendizajes también van pasando como por se ponen a dialogar con otras teorías, con otros autores, también tienen un proceso de interpretación y también pues esperaría o supongo que la finalidad es que si ahorita puedo usarlos para responder a una pregunta, es que la información o lo que se genere pues sea más que la suma de las partes, ¿no? Que haya un cambio, y esto lo hago pues como un poco reflexivo, pero también como metáfora, ¿no? Para ahondar en esto de qué sucede en la coconstrucción, ¿no? Y de los métodos que se pueden utilizar. Entonces, creo que es un proceso metodológico porque en la investigación, ¿no? En esta investigación dinámica siempre hay cambios, hay dilemas éticos que al final van a requerir que hagamos decisiones metodológicas, ¿no? Que tengan alguna cierta congruencia y coherencia, y que sobre todo sean explícitas. Creo que eso es lo más importante como en la investigación. Puede haber estos cambios, puede haber lo que algunos han dicho, la flexibilidad del método etnográfico, ¿no? Pero con ser explícito, pues también es como una característica, diría yo, inherente, ¿no? Y este proceso creo que va de todo el planteamiento, ¿no? Desde que planteamos la investigación hasta que damos un producto final, ¿no? Un texto, un artículo, la tesis, etcétera. En mi caso, estos métodos dependen mucho, como decían en la primera instancia, de quién era yo, ¿no? Yo provengo de un campo distinto, de alguna manera no me era tan fácil acercarme no solo a las metodologías, ¿no? Sino también a la teoría y hacer esta ruptura de paradigmas en muchos sentidos, ¿no? Entonces yo llegué como sabiendo, ¿no? O queriendo hacer lo que conocía, que eran las trayectorias, ¿no? Que me hacía mucho sentido como médica, porque los veía en la clínica, ¿no? Había visto todas estas cosas, me parecía muy familiar, y cuando lo vi en la antropología dije, bueno, pues esto es, ¿no? Y así planteo el proyecto, y además veo la teoría fundamentada, la codificación, y digo, pues perfecto, porque me sirve, ¿no? Me ordena, me da todo lo que yo necesito en este momento para hacer esta transición. Pues me doy cuenta que no me funciona, ¿no? Como menciona Karina, que no tenía nada que ver con la realidad que estaba viendo. Y entonces, retomo esta parte de las narrativas, ¿no? Y de situarlas en un contexto, ¿no? De usar las narrativas como una también herramienta, pero dentro de la investigación etnográfica y antropológica, ¿no? Y esto tiene que ver pues también con estas decisiones, con un posicionamiento de ver por qué selecciono esas narrativas o al narrador, por qué no otros, y con el reto de que el problema que yo investigaba, ¿no? Que era mi interés, era la mortalidad materna, y ni siquiera tenía acceso a hablar con la persona que había vivido este proceso, ¿no? Entonces se da una construcción a partir de diferentes perspectivas, diferentes actores, diferentes temporalidades, en donde pues la memoria y otros procesos tenían un lugar particular, y esos eran como mis retos como de estrategias metodológicas, ¿no? Entonces al final también yo decía, bueno, narrativas del padecer
difícilmente no es tanto quién padece, pero sí estas personas que son testigos, ¿no? Como decíamos, de este padecer, o en última instancia que viven o que pueden narrar estas formas de sufrimiento social, ¿no? Creo que por mi parte sería todo. Muchas gracias. A mí esta pregunta me confundió mucho porque, bueno, estábamos hablando de qué papel juega el investigador en la construcción de la narrativa y luego que qué métodos se utilizan en el proceso de construcción de las narrativas. A mí, como ex médica, que se fue a estudiar antropología médica, me costó mucho trabajo el entender que el conocimiento que estaba adquiriendo no venía digerido con definiciones claras, y yo decía, sí, bueno, me estás hablando de cultura, pues dame la definición tal cual y la tabla de definiciones, y dame el procedimiento exacto y la serie de pasos, el equivalente a la guía clínica para hacer una etnografía, etcétera. Cuando me preguntan que qué métodos se utilizan en el proceso de coconstrucción, no sé a qué se refieren, porque para mí es eso, cuando yo estoy generando una narrativa con otra persona, pues no es que se usen, no estoy usando un método, es precisamente esta serie de interacciones en la que está en juego, y que por eso me gusta el frame analysis, toda esta serie de esquemas y referencias, ¿no? Tanto los individuales como la persona, como el contexto en que estamos situadas, y cómo se van haciendo estos reencuadres entre los diferentes esquemas que tenemos la una y la otra, ¿no? Entonces, es eso, yo no puedo hablar de un método, sino más bien de algo que ocurre, y lo que yo hago, o mi manera de abordar esta idea que comparto, de que las narrativas se están co-construyendo y que están influenciadas por muchas cosas y que están embebidas en muchas cosas, es que lo único que yo puedo hacer es eso, ¿no? Mi conocimiento situado, mi reflexividad, y sobre todo ser transparente, lo que decía Blanca, muy explícita, incluso al borde del aburrimiento, porque a lo mejor las cosas que a mí no me parecen trascendentales señalar, después van a sacar otras cosas. Y bueno, si vas con la práctica como desarrollando tus pequeñas herramientas, ¿no? Para poder ser más reflexiva y no sé, por ejemplo, en mi diario de campo tenía mi sección especial, ¿no? El que decía, bueno, a ver, es la sección especial de reflexividad, y ahí jugaba el abogado del diablo. Bueno, a ver, me dio esta impresión, ¿y qué sentí? ¿Y qué no sentí? ¿Y qué pasaría si lo hubiera visto de la manera contraria? Entonces vas buscando como herramientas para ayudarte a pensar más o a poder ver más las cosas, pero... Y bueno, eso es como en el proceso de la entrevista, por ejemplo, ¿no? Y después igual el ser muy explícito en cuanto a la elección del tema, en cuanto al método, por qué estoy usando el método, porque sí es cierto, o sea, muchas veces escogí un método pues porque no tenía tiempo o no tenía dinero o porque no me lo iban a aceptar o porque me quería agarrar la bronca con la supervisora. También en el proceso, bueno, los dilemas éticos durante el campo, igual para mí es súper enriquecedor el ser bien explícita de qué dilemas me enfrenté, de cómo lo resolví, de qué cambios de decisiones o situaciones inesperadas me encontré y qué pasó con eso. Y también en el proceso de escritura, ¿no? El ser muy transparente y muy explícita de por qué estoy escribiendo una cosa y no otra, por qué escogí este tema, si estoy pensando en la supervisora, si creo que mi tesis debería ser más como en esta onda, porque igual el día de mañana si no encuentro trabajo en la academia porque la cosa está horrible, bueno, puedo entrar a políticas públicas, ¿no? Entonces me voy a ir más del lado de los derechos sexuales y reproductivos. O si yo traigo alguna bronca con mi maternidad porque estoy cansada y fastidiada, entonces ya me di cuenta que mis participantes tienen internalizada esta onda de la abnegación de la madre, entonces le voy a dedicar más espacio a una cosa a otra. Es como mientras más aburra yo más a la gente diciéndoles qué me llevó a un lado o a otro y más me desnude en cuanto a mi toma de decisiones y me aguante la pena, yo siento que esa es como mi estrategia de poder dar como lo más cercano a una narrativa justa, co-construida, independientemente de otras técnicas que suenan muy bonitas y que yo no tengo ni tiempo ni dinero para emplear, como el devolverle a la mujer y decirle, mira, esto es lo que yo hice con tu narrativa, esta es mi narrativa de tu narrativa, a ver, analízala tú qué opinas, o sea, sí, feedback sí, pero no va a ser un análisis narrativo, ni voy a hacer un análisis narrativo completo de mi narrativa ya que está hecha, ¿no? Pero bueno, la verdad es que así es, y ya. Muchas gracias. Por favor.
Bien, yo me permití hacer una tachadura, puesto que la pregunta anterior nos remitía a las técnicas, y entonces esta pregunta de qué métodos se utilizan en el proceso de co-construcción, pues lo convertí en el procesamiento, es decir, para mí es el momento interpretativo del método, no la técnica. Entonces, bueno, mi respuesta es ilustrar con 4 perspectivas que me parece que son las más recursivas para hacer el análisis y la interpretación narrativa. Podríamos mencionar los siguientes: el modelo conversacional, el construccionismo, un acercamiento más estructural, estructurante, que piensa que es factible establecer vínculos micro-macro a través de las narrativas, y uno más hermenéutico, ¿no? En el primer caso, el modelo conversacional abreva ciertamente la heurística del lenguaje como una herramienta. Se hacen cosas con palabras, decíamos con Austin, y esta perspectiva de la pragmática del lenguaje condensa justamente lo que, digamos, de manera aledaña o complementaria al giro narrativo de Ricoeur podríamos pensar como el giro lingüístico, ¿no? Desde esta perspectiva conversacional, el acto de narrar es un acto performativo. En el acto mismo de narrar se constituye a los hablantes como actores de su propia narración con una intención bien definida. Un ejemplo de esta perspectiva lo podemos encontrar en el análisis que hace William Labov. Hay un texto donde él define lo que es una narrativa, establece sus secuencias y una posibilidad de análisis conversacional con negros del Bronx que recrean historias de conflictos. Este modelo conversacional se puede aplicar a lo largo y ancho del planeta con diversos grupos culturales, y sí aspira a una perspectiva de generalización, es decir, a crear un modelo universal para interpretar o explicar lo que sucede cuando la gente sigue el camino de los actos de habla. Se ha utilizado, por ejemplo, para cuestiones cognoscitivas, neurolingüísticas, estableciendo la relación entre el lenguaje y gestualidad, siguiendo justamente la metodología estructurada de William Labov, ¿no? Por ejemplo, citar un ejemplo. En la perspectiva del construccionismo, bueno, pues esto nos lleva al terreno de la psicología social y pues a lo que también podríamos denominar como el giro retórico, ¿no? Que también ha impactado en la antropología social, ¿no? Los antropólogos posmodernos que se reúnen en Santa Fe para terminar con la perspectiva monológica y autoritaria del autor, ¿no? Desde la perspectiva de Yergin y Brunner, por situar un ejemplo, ellos piensan en las narraciones desde la poética y o la retórica. Desde esta perspectiva, las narraciones son la única herramienta que le permite a un hablante, retomando a Ricoeur, elaborar el sentido de una vida. Se puede usar a través de las autobiografías y las historias de vida con el afán de dar cuenta de la construcción narrativa de la identidad, el self y el contexto de los hablantes. Okay. Por ejemplo, aquí podríamos plantearnos una pregunta como la siguiente: ¿cómo se elabora el padecer y cuáles son las implicaciones que nos permiten inferir la forma de esas narraciones? En el caso de Yergin, pues se va más por la vía emocional y piensa esas narraciones como dramas, tragedias o eventos épicos, ¿no? Y bueno, y finalmente la perspectiva estructural estructurante, pues se puede pensar en una biografía como un mecanismo que vincula a través de la trayectoria de un sufriente cómo se van articulando los contextos de producción del padecer con la manera como va encarnando ese padecer mismo. Y finalmente, para cerrar en 30 segundos con el modelo hermenéutico, pues el problema acá es que las narraciones tienen que ver con la relación que puede haber entre la intención de un narrador, la intención de la obra y la posibilidad de lectura de un narratario o destinatario de las narraciones, ¿no? Y entonces, como las narraciones están plagadas de dobles sentidos, pues, lo primero que debe demostrar el hermeneuta es que desde una perspectiva literal no puede agotar el sentido de lo que nos comunica una narrativa. Entonces tiene que demostrar que hay un segundo uso en el sentido del lenguaje que nos lleva a pensar en metáforas, sinécdoques, etcétera, ¿no? Y a fundar el método interpretativo. ¿Hermenéutico? Bueno, voy a hacer un poquito hermenéutico. Y para iniciar mi última parte voy a citar a Ruth Baer en su libro que está traducido al Fondo de Cultura. Cuéntame algo, aunque sea una mentira. ¿Por qué?
Estoy viendo aquí colegas que trabajaron conmigo en el INA, etnografía de las regiones indígenas. ¿Y qué método utilizamos? Pues el que te daba tiempo. O sea, yo entiendo náhuatl, no lo domino, pero lo entiendo. Pero yo veía a mis colegas en regiones indígenas, no hablaban el idioma. Pero eso sí, teníamos que sacar la publicación así. ¿Y por qué la sacábamos así? ¿Qué método utilizábamos? Un pragmático. Hacíamos ideología del Estado. Más reflexivo no se los puedo decir. Hacíamos ideología del Estado, donde la información tenía que caber en ciertas ideologías, y no importa las contradicciones. La perspectiva del actor se rompía. Es lo que queríamos poner. Y la línea. Pero en fin, ¿qué métodos? Pues es que otra vez, si no tenemos teoría, no te puedo hablar de método. Si no tengo un problema, no te puedo hablar de método. Si no me dices quién te financia, cómo te apoya, no te puedo hablar del método. O sea, lo primerito, por eso le digo, es ubica tu teoría y qué tan operable es esto. Y en la otra, no hay un método, hay varios métodos dependiendo de la problemática que te estás planteando. ¿Me explico? Por eso mismo hay que tener cuidado, porque es el método de la narrativeness. Oye, espérate. ¿Y por qué la mentira? Porque si tú vas a la perspectiva del actor, el actor puede ser un muy buen mentiroso. Pero buenísimo, eso sí, con una estructura lógica, con sus etapas, pero mentiroso con ganas. Que por cierto es lo que nos encanta a los antropólogos. El que hable. Que además es el que hable y el único que habla el idioma español cuando tú vas a la comunidad mixteca. Pero es un buenísimo mentiroso. Pero entonces, ¿qué es lo que estás buscando? Ahí tienes la perspectiva del actor. ¿Pero es lo que uno está buscando? Yo personalmente no trabajo narrativeness. Si acaso me acercaría un poco más al signes, es decir, diferentes narrativas, ¿sí?, que te habla de estos complejos sociales y contradictorios. Pero entonces, ¿qué utilizaría? A mí me gusta utilizar el método de caso extendido. Lo que hago es que triangulo, pero entonces hablo como Turner, o sea, es la perspectiva del actor, la perspectiva del especialista y la perspectiva del antropólogo, no me voy a quitar de eso. Entonces, eso es lo que haría, un método de caso extendido. Y vamos y sacamos conclusiones. ¿Y qué va a pasar? Pues lo que te pasó, José, son envidiosas. Sí, pero el actor dice que eso no es envidia. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque desde la perspectiva del actor puede ser un gran mentiroso. Pero no estoy buscando esa perspectiva. Yo en lo personal no. Por eso utilizo otros métodos. Depende que estés buscando. Ahora, que si te vas a otra vez de la clásica, que qué bueno que aquí se está hablando que hay que rebasarla. ¿Por qué? Método. Narrativeness, con un solo caso tienes la experiencia. Peligrosísimo. Ahora, finalmente, ya más me queda un minuto. Elijan el que quieran. Nada más les digo algo, y eso se lo aviento mucho a los alumnos, pero a veces soy agresivo. Sé riguroso. Sé riguroso. Demuéstrame cómo procediste y cómo analizaste, cómo elegiste al sujeto. ¿Cómo construiste esto? ¿Cómo hiciste las triángulos? Demuéstramelo. Sé riguroso y conoce la teoría, porque de otra manera somos endebles. De por sí nos llaman ciencias blandas, ciencias como el pulpo o el cangrejo, por fuera rudos, por dentro blandos, nos derrumbamos. Entonces se necesita rigor para defender esto también. Si no, nos estaba contando a Javier, es fácil tirar ciencias sociales, se están cerrando muchos campos de la antropología e historia. Pues somos excesivamente blandos y poco rigurosos. Que no significa que seamos como el positivista, Ojo, rigor en el método que elijas. Todos los que tú dijiste, José, son rigurosos. Rigurosos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los participantes.
Vamos a dar paso a las preguntas del público. La dinámica va a ser que, se va a dar el micrófono para todas las preguntas que se quieran hacer y al final responden los participantes que quieran. Muchas gracias a todos los miembros de la mesa. Me gustaría... ¿No se oye? Sí. Me gustaría, al hilo de la última intervención, plantear una pregunta que quizá va ligada a una reflexión que tiene que ver con el papel del usuario final de nuestra investigación, que es quizá algo de lo que se ha hablado poco y que a mí me interesaría conocer la opinión de los panelistas, porque daría la impresión de que nuestro objeto de estudio es un sujeto de apropiación cognitiva y que al final va a acabar materializado, objetivado en un paper, en una tesis doctoral. Daría la impresión de que en realidad estamos haciendo un uso casi o un abuso por la universidad, en el sentido de que sea propia del problema social o cultural o del padecimiento ajeno como propio beneficio. Y mi reflexión y mi pregunta iría, ¿cuál es el papel del usuario final, del paciente, del doliente en toda esta indagación, si es que hay alguno, aparte de servir como objeto, y si es que de una manera más clara la narrativa del padecer y esta reflexión sobre la narrativa del padecer podría tener un valor quizá terapéutico, quizá cognitivo para el propio paciente. Gracias. Primero todas las preguntas y después se contesta. Si es que hay más. Gracias. Primero, quizá quiero pedirle una disculpa al público porque sé que también aquí no todos somos antropólogos y quizá esta mesa estaba diseñada más para pensar en cómo generamos la información con la gente que nos las proporciona y también cómo la analizamos. Entonces, por ejemplo, se dieron algunos conceptos como codificación o sistematización y nuestra intención es un poquito conocer cómo lo hacemos los investigadores, qué papel jugamos nosotros y cómo sistematizamos. Pero en ese sentido, también quiero felicitar a todos los ponentes porque me pareció una mesa excelente con todas sus intervenciones y sobre justamente una de las partes de la metodología, de cómo sistematizamos esta información. Quisiera preguntarle específicamente a José Sánchez. Alfredo ya mencionó un poquito sobre la triangulación, que es importante en esta forma de analizar, pero para José, ¿qué tan importante o cómo tú has ocupado justo la triangulación para el análisis de la interpretativa? ¿Cómo te has acercado? Y si esta triangulación entra dentro del procesamiento y de los 4 niveles o las 4 opciones que tú mencionaste. Gracias. Bien, en principio yo no le llamaría triangulación, es decir, hay como una suerte de trampa en todo esta manera, perdón. No sé, es que yo no lo entendí. No, íbamos a acumular las preguntas, ya estoy rompiendo el orden. Perdón, o si quieren, ir respondiendo a las preguntas que ya iniciaron. Muy bien, tu reflexión es fuerte, muy fuerte, te voy a decir por qué. Omití un dato y te voy a contestar. Entre los cunas está la segunda tasa de mortalidad más grande de América Latina. Sí, de lo que dice que están los partos, levistosis y todo el mundo se lo cree. Es donde más mujeres se mueren después de Haití. Entonces, ¿cuál es la utilidad? Es lo que hay que pensar, porque yo diría la utilidad de las narrativas en este posgrado saca el grado. Esa es la utilidad. Y sí, somos muy utilitaristas, no parece, somos. La gran crítica de la academia es que somos extractivistas. Por eso la virtud de la posibilidad de hacer colabor nos podría, pero cuando haces colabor y nos plantearía un problema, no es el paper,
que es lo que estábamos discutiendo con Rosalín. No es el paper, espérame, hay un problema de salud, es la atención del paciente. Es la relación del médico-paciente la que tenemos que ir cuestionando y plantear, oye, ¿qué tenemos que hacer con esto? Pero entonces nos plantea, y si planteemos colabor, problema. Aunque Rosalín nos plantea, ¿estamos preparados para colabor cuando estás tan preocupado por tu beca, por tu artículo, por tu tesis? O sea, entonces dijo, ¿cómo hacemos la colabor? Y ese es el debate. Sí, debería de haber colabor. Y ahorita lo diría, vamos a intentar con Hilario Rossi en Oaxaca, pero lleva un ritmo. Y en efecto, se plantearía, pero ya no es la publicación por publicar. Es más, ni siquiera sabemos si va a haber publicación. ¿Me explico? Porque lo que es una formación con personal médico, R1, R2, internos, pediatras, que es lo que te decía Carmen, te decía, pero entonces nos planteamos otros objetivos, que de ahí puede salir la publicación, órale. Pero nos planteamos problemas, pero es lo mismo que te decía, y con esto cierro. Sabemos trabajar problemas metódicamente, esperemos, ojalá aquí salgan las tesis, solucionar problemas, no. Entonces sí nos plantea, quizá una opción, que eso sí le quisiera decir a Rosalín, no creo que la colabor sea necesariamente la única, y lo que también me movió mucho es, ¿y por qué tenemos que hacer colabor desde la academia? ¿No la podríamos hacer desde otro lado? Reflexión con los mapuches. Yo estoy de acuerdo con esta perspectiva, pero también creo que hay que fijarse en cada caso, en cada proyecto, en cada investigación. En mi experiencia, sí, yo estoy utilizando el sufrimiento, el tiempo, la voz, etcétera, de las mujeres para poder graduarme y, bueno, ¿no?, colgarme el titulito. Y siempre lo pensé así, pero ha sido también un proceso muy lindo en el que he descubierto que no siempre deberías de ser tan condescendiente, porque yo decía, bueno, las estoy usando y ellas qué onda y cómo justifico la retribución, y el descubrir cómo, yo dejé de ser condescendiente y decir, no, pues pobres mujeres, o sea, sí las estoy explotando y pues ahí medio le pongo unos parchecitos a mi ética, y no, al contrario, ha sido muy bonito ver que ellas lo perciben como dos cosas importantes. Uno, romper un tabú, porque yo trabajo con un tema tabú, y que para ellas es importante que creen en eso, que quieren eso y que buscan eso. Y dos, en temas como este, el beneficio que ellas perciben de haber podido ser escuchadas cuando normalmente sus voces son silenciadas, hace que yo me quede tranquila. Bueno, en mi experiencia también de investigación, creo que la respuesta en una primera instancia, en esta primeros acercamientos, cuando yo planteaba y me presentaba y me posicionaba y hacía todo este tipo de cosas y nos empezábamos a conocer, a mí siento que me puso un parámetro como muy alto y me hizo pensar mucho que la respuesta vino de ellas, ¿no? O sea, en 2 o 3 veces me pasó que conceptualizaban la idea de narrar o hablar sobre las muertes maternas, sobre la muerte de su familiar, era para que no le pasara a otras mujeres, o para contribuir a que no le pasara a otras mujeres. Y entonces yo, lo primero que hice fue preguntarme si eso era cierto o no, ¿no? Y que incluso vi que eso motivaba el hecho de poner quejas administrativas o de poner una denuncia ante CONAMED. Pues entonces a mí me equiparaba. Es lo mismo hacer un trabajo aquí que es lo que poner su denuncia, y encontré en el proceso también 2 cosas interesantes, que fue el no comprender la causa y que de alguna manera yo pudiera acercar un poquito a este saber de entender por qué pasó, ¿no? Porque la información que obtenían de los médicos de la clínica era muy poca y de alguna manera no sabían si habían tenido responsabilidad o no en última instancia, ¿no? Entonces, como ir aclarando la experiencia, ¿no?, en este diálogo, creo que fue algo que al final yo les pregunté, que si esto había servido de algo en lo personal o en la interacción, y eso era lo que me respondía, ¿no? El haber comprendido más qué había pasado y dónde estaba esta responsabilización, ¿no? Porque junto con la muerte materna va una culpabilización, una responsabilización, un señalamiento a los médicos, pero también a las familias, ¿no? Entonces, creo que ahí era un poco en lo cotidiano, y también en la idea de pues
que yo fue al final un problema con el que me comprometí, no necesariamente en relación directa con ellos, sino en otros espacios de trabajo, ¿no? Y en el que para mí esto fue como reconocerlo como un saber que a mí me permite plantear una perspectiva en otros espacios. Pues nada más una para no usar. Bueno, respondiendo a la pregunta que me formularon sobre si he visitado los 4 momentos que describo, de alguna manera sí, pero mi enfoque es más bien dialógico, ¿no? Así, yo parto de una perspectiva donde lo que me interesa de las narrativas es justo el discurso que habla del discurso, para decirlo a la Bakhtin, y el discurso, es decir, el habla de los otros, pensando en que ese otro es un yo otro, ¿no? Y busco en esas narrativas una relación constitutiva que vincula al individuo y la sociedad, porque para mí digamos que el imperativo cuando hago antropología social es preguntarme por el orden social, es decir, cómo se constituye el orden social, y en ese sentido creo que una de las obligaciones de esta disciplina pues es crear explicaciones en este orden, ¿no? Y justamente aspirar a teorizar, ¿no? Concretamente este método lo he usado a lo que denominas triangulación. Desde esta perspectiva yo no le denomino triangulación. La triangulación busca en el correlato, es decir, en la manera como se van compilando diversas versiones narrativas, pues la posibilidad de encontrar coherencia en lo que se dice, ¿no? Pero para mí tiene un sentido, no lo secundarizo, pero como las narrativas no aspiran a dar respuesta para la verdad, lo cual no implica que no haya un compromiso o una responsabilidad oral por parte de los narradores, una vez que se fija públicamente el contenido de una narrativa y que empieza a circular en diversos contextos y personas, lo que ocurre es que empieza a establecerse un juego de intertextualidad, no necesariamente triangulación, porque la triangulación está en la cabeza del analista, él quiere comprobar las versiones de otro para encontrar representaciones colectivas, o para decirlo de manera más elegante, como cuando empieza a cruzarse las intersubjetividades, pues empieza a objetivar el conocimiento, ¿no? O el tema que a uno le interesa. Para mí más bien es el juego de la intertextualidad, y esto implica ya una ruptura con la visión que circunscribe las narrativas con el plano solamente del oral, porque se empiezan a multiplicar las diversas lógicas de sentido, ¿no? Y entonces puede ser también el lenguaje corporal, puede ser también el paisaje, entonces empiezan a articular una serie de elementos que uno debe tener cuidado en cruzar de manera intertextual. Entonces hablaba de una trampa metodológica, ¿no? De la co-construcción de narrativas. Yo creo que quien hace análisis de narrativas tampoco puede renunciar a su trabajo. No me gusta la palabra, pero creo que es como que lo más cercano a esta visión de bricolear, ¿no? Porque uno empieza como a articular también estas narrativas, ¿no? Así tú tienes la posición de jugar intertextualmente y empezar a construir otras secuencias que escapan a las propias visiones parciales de los narradores, ¿no? Y digamos que bueno, pues en esa dirección es donde yo he estado trabajando, un modelo dialógico que se inspira en Bakhtin, pero que no se queda ahí, que va más bien por la vía del uso performativo del lenguaje, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Pues el tiempo ya nos alcanzó. Con esto damos por terminada este conversatorio y los esperamos nuevamente a las 3:30 con la conferencia magistral Narrativa, Metodología, Ontología y Pluralismo Argumentativo del doctor Ambrosio Velasco.